Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia. Qué bendición despertar un nuevo día dándole gracias al Señor. Y soy la pastora Jacqueline Castañeda, directora de los devocionales desde el corazón de Dios. Llevaba días sin compartir la palabra con ustedes y hoy quiero compartirla. Y primero que todo, pues darle gracias a Dios por despertar, por tener un nuevo día lleno de bendición, un nuevo día lleno de gracia, que no importa las circunstancias, los momentos que podamos estar viviendo, poder decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí hemos visto tu bendición, tu favor, hasta aquí, Señor, hemos sido más que bendecidos. Y así tiene que ser nuestra confesión, nuestra declaración y nuestra manera de mirar las cosas tiene que ser de una manera súper diferente. Así es que le doy gracias a cada uno de ustedes por formar parte de la gran familia de devocionales desde el corazón de Dios. Gracias a esas emisoras que se agregan y desde su propio deseo de cada uno de ellos de compartir a través de las emisoras los devocionales. Gracias a cada uno de ellos. Gracias a los grupos que se forman, a esos hermanos y hermanas que comparten los devocionales cada día fielmente. Y también gracias a los que entran a YouTube, le dan like y cada día nos siguen también a través de YouTube y de Podbean. Así es que vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este nuevo día, Señor, donde tú permites que nosotros podamos exaltar tu nombre. Gracias porque podemos despertar, podemos ver un día lleno de misericordia, podemos ver un día lleno de bondad, un día donde tú nos permites, Señor, despertar y decirte gracias. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros hijos. Señor, gracias por los alimentos, por todo, Dios de Israel. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, seguir en salud, seguir fortalecidos en ti, Señor. Bendecimos a las personas, Señor, y clamamos salud por los que estén enfermos, Señor, por los que están con fiebres, con los que están en momentos de crisis para respirar, o cualquier sea la enfermedad que estén viviendo, Señor, o el momento de crisis que estén pasando, y clamamos fuerza sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que me estaba estudiando y meditándola en ella y quería compartírsela porque hubo alguien en el grupo que tengo de mujeres de impacto que estamos estudiando el poder de la mujer que ora y estaba allí compartiéndolo y hubo una joven, una hermana de otro país que me hablaba y me decía, pastora, llegamos a un punto del capítulo y ella me decía, siento un taco en mi corazón, me siento como que tengo un montón de leyes, de acusaciones, de cosas sobre mi corazón, sobre mi vida y me siento mal porque siento culpabilidad de tantas cosas. Y cuando ella me decía eso, el Señor me ministraba porque todos en algún momento el diablo ha traído acusación y el diablo ha traído tantas cosas a nosotros y cuando ella me venía diciendo todo eso, el Señor me trajo a la mente un texto que me decía Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el único interesado en traernos esa acusación, le decía yo, pues es Satanás. El único que está interesado en que tú te sientas en esa manera como te estás sintiendo es Satanás. Y cuando Satanás está trayéndonos la culpa, y creo que en este tiempo Satanás está trayendo una obra de culpa tan fuerte y de acusación y está aprovechando el temor, está aprovechando la circunstancia difícil para traernos a dardos y empezar a bombardear nuestra mente, en traer soledad, en traer desunión, en traer pelea, discusión. Entonces el enemigo está viniendo con unos dardos impresionantes dentro de la vida de cada uno de los seres humanos y aquí es donde tenemos que aprender. Y el título que le daba a este tema era Viviendo por gracia y no por ley. Porque muchas veces cuando andamos viviendo por ley, andamos simplemente en acusación, andamos simplemente trayendo juicio, no solo para nosotros, sino también para muchas otras personas. Entonces, recordaba la historia cuando Moisés fue llamado a llevarse al pueblo de Israel y empezaron a caminar por 40 años. El pueblo de Israel pudo haber vivido en un momento de gracia,
pero había tanta ley sobre ellos que no empezaron a ver los milagros de Dios y a vivir en fe, a pesar de que la comida era dada por Dios, la ropa crecía con ellos. O sea, los milagros eran palpables en la vida de ellos, pero ellos determinaron no vivir en fe, sino que determinaron vivir fue en ley. En el capítulo de Éxodo 22 empieza la palabra de Dios a contar que ellos colocaron leyes sobre ellos. O sea, llegó un momento de rebelión sobre la vida de ellos, un momento donde Satanás tomó tanto derecho en la vida de ellos que ellos quitaron los ojos de Dios y empezaron a caminar fue en medio de las leyes y de los juicios sobre ellos mismos, al punto que ellos buscaron dioses, ellos buscaban cantidad de formas para tratar de llenar vacíos y de cosas dentro de ellos, y se olvidaron que Dios les había dado la fe y que Dios estaba cuidando de ellos, que aún más allí caminaban al mandato de Dios, acampaban, estaba allí Dios con ellos, literalmente caminando con ellos. Pero ellos no se sentían satisfechos con eso. Entonces empezó una rebelión dentro de ellos y una incertidumbre, y yo creo que en este tiempo nos asemeja tanto a la época del pueblo de Israel, porque nosotros podemos estar viviendo tal vez por gracia y estar viviendo en medio de esa fe donde está llegando la provisión, tal vez poca o mucha conforme esté llegando, pero cómo la estás mirando realmente. Y podemos estar moviéndonos bajo la ley, trayendo en que somos culpables, de que somos pecadores, o separándonos aún mismo de Dios y endureciendo nuestros corazones y echando culpa a lo mejor a Dios de lo que Dios no tiene nada que ver dentro de las cosas que podamos estar viviendo. Entonces el pueblo de Israel estaba en tanto juicio sobre él mismo que dice la Biblia que Dios tuvo que colocarle los 10 mandamientos, pero ellos no se sintieron ni siquiera satisfechos con los 10 mandamientos, sino que ellos mismos vinieron y colocaron 626 reglas más sobre ellos, o sea, más ley sobre ellos mismos. Entonces empezaron a caminar sobre tanta ley, sobre tanto juicio y ley y juicio, que sus ojos se vendaron y dejaron de ver la bendición de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. O sea, está la bendición sobre nosotros, estamos vivos, estamos con salud, a lo mejor en crisis, en momento de dificultad, en lo que sea, pero la bendición de Dios está allí. Y Dios nos demanda caminar en fe, a creer que todo va a estar bien, a creer que las cosas van a cambiar, a creer que la mano de Dios está con nosotros día tras día. Pero no importando eso, seguimos trayendo juicio, que porque la iglesia se cierra, que porque el pastor hace esto, que porque mi jefe hace esto, y empieza un montón de conductas y de comportamientos dentro de nosotros que nos asemejamos y nos ponemos leyes que nadie nos ha puesto, disciplinas que nadie nos ha puesto, y Dios dice, no, vivan por fe, por gracia, porque por gracia hemos sido salvos. Entonces, cuando aprendemos a vivir por gracia y andar en medio de la fe, o sea, caminar en fe, creyéndole a Dios, las cosas van a tomar otro rumbo. El pueblo de Israel no lo quiso hacer, ya no tenía fe totalmente. Y mire lo que pasó. Empezó toda esa nueva generación a salir y a salir hasta llegar al tiempo de Jesús. Y venían con tantas leyes y tantas cosas sobre ellos mismos que cuando Jesús vino a traer libertad, Jesús vino a salvar, Jesús vino a restaurar, pero ellos ni siquiera miraron a Jesús con los ojos de fe, ellos no miraron a Jesús con los ojos de gracia, y cada que hablaban con Jesús, lo miraban era bajo el lente de la ley. Siempre que hablaban con Jesús, los sacerdotes, todo el que hablaba con Jesús, lo miraba era con el ojo de la ley, pero aquí es donde ellos se perdieron la oportunidad de mirar a Jesús bajo el lente de salvación y se perdieron ese privilegio, sino que aún mismo en ese tiempo se perdieron el privilegio de la salvación y solo se movieron por lo que era la ley. Hoy en día nosotros nos estamos moviendo en esa manera y Dios nos está mandando a que nuestro fundamento y nuestra relación con Dios sea por fe, porque cuando nosotros nos movemos por fe, desatamos la gracia sobre la vida de nosotros. Él dice que Él vino a nosotros y solo realmente la gracia y la fe es para nosotros y es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Es gracia inmerecida, es un regalo sin merecerlo. Entonces Dios nos está entregando
entregando en este momento, que vivamos por gracia, que es un regalo inmerecido, que vivamos por fe. O sea, ¿qué es la fe? Vamos a empezar a mirar las cosas que no son como si fuesen. La circunstancia mala que estás viviendo vas a moverla en fe, vas a hablar en fe, vas a confesar en fe, y cuando tú empiezas a mirar las cosas de otra manera, entonces vas a empezar a quitar la ley que tienes sobre tu esposo, la ley que tienes sobre tus hijos, la ley que tienes sobre tus pastores, la ley que tienes sobre tus trabajadores, la ley que tienes sobre tu jefe y sobre todo lo que te está rodeando, que te está convirtiendo en una persona amargada y en una persona que se va a separar totalmente de Dios. Y lo único que vas a perder es ver la oportunidad de vivir en gracia y de ser salvo y de tener la salvación y no tener que decir un día renuncio a seguir a Cristo, renuncio a seguir el camino del Señor. Entonces es el tiempo de vivir en gracia y en fe, porque de esa manera vamos a desatar el milagro de Dios y la bendición de Dios sobre nosotros. Es tiempo que nuestros fundamentos y nuestra relación con Dios sea por fe, para que descubramos la gracia sobre la vida de nosotros. Y por eso la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, sino que es el don de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el regalo que tú nos das a cada uno de nosotros, por el privilegio, Señor, de que ya no hayan leyes dentro de nuestra vida, que ya no hayan acusaciones y no nos estemos juzgando todo el tiempo, sino que haya una palabra de bendición, una palabra de perdón, una palabra de perdón hacia los demás, Señor, hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hacia las esposas, hacia la familia, Señor, que aprendamos a vivir más por gracia y por fe. Y de esa manera vamos a desatar la bendición. Bendigo cada persona, Señor, y cada persona que esté viviendo un momento de crisis, Señor. Declaro la fe de que todo va a estar bien y de que tú tienes planes perfectos para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.